Qué dolor de cabeza esta clase, ¿eh? Si ustedes están teniendo dolor de cabeza escuchándola, sepan que a mí me dolió más todavía preparándola. Las redes sociales han traído más complejidad a la cuestión enunciativa. Damián Fraticelli, que las estudia desde el concepto de hipermediatización, habla de diversos niveles enunciativos coexistiendo en las publicaciones más comunes que podemos leer en Twitter o Instagram. Esto sirve mucho para el análisis de los memes y para pensar en la circulación del sentido a través de estos. Para Fraticelli hay tres tipos de enunciadores que pueden coexistir en una publicación. El primero es el yo que se presenta a través de todas las cosas que publica una misma cuenta. Una figura subjetiva que se nos va mostrando por agregación, digamos, a cuentagotas en cada tweet, cada story, cada posteo. Quizás esa figura tenga una imagen de cómo es en la vida real. Quizás sea solamente un avatar anónimo, algo común en los llamados trolls. Sea como sea, esa es esa construcción del yo que habla a lo largo de su cuenta. Fraticelli llama a este enunciador hipermediático. Esto se vincula a muchos, no, a muchos no sé si a muchos. Esto se vincula mucho. Esto se vincula mucho a un concepto del marketing que es el de marca personal, una idea que las redes sociales han llevado a niveles de mucha importancia en la promoción de productos y servicios. Esto no lo dice Fraticelli, lo digo yo, pero lo creo con convicción. Eh, Hoy nos relacionamos más con individuos que con marcas. Los influencers y las personalidades que ofrecen consejos de distintas cosas hacen un gran cuidado y control de lo que dicen, de cómo lo dicen, de cómo se muestran, de qué temas hablan, en qué tonos, con quiénes interactúan, etc. Todo eso hace a su marca personal, la forma en la que se muestran al público y el valor que le ofrecen. De esta manera, la idea de marca personal condensa, en mi opinión, mucho de lo que estamos hablando aquí. No solo una construcción determinada de enunciador, sino también un tipo de contrato de lectura con su público. Carlos Escolari ha hablado también de contrato de interacción, que tiene más sentido en las redes, ya que estas son conversacionales, no solamente de lectura. Entonces ahí teníamos al enunciador hipermediático, que tiene a su vez un enunciatario hipermediático, la construcción del tú a la que le habla más usualmente, entre ellos un contrato de lectura o interacción. El segundo nivel enunciativo que nos cuenta Fraticelli es el del yo que se construye en una publicación específica. Piensa en cuántos tweets o publicaciones nos recomienda el algoritmo de personas que no seguimos y a menudo no conocemos. Algunas de estas, como las que hay en la imagen, se viralizan y se vuelven muy citables, incluso como capturas de pantalla, resignificándose según distintos contextos de uso. Esto se ve mucho en memes y chistes online del tipo yo cuando hago esto o me pasa lo otro. ¿Quién es ese yo que habla? En cierta medida está escindido del enunciador hipermediático, cobra una relevancia propia, y eso también garantiza su reutilizabilidad, es decir, su capacidad para ser apropiado por distintos enunciadores hipermediáticos. Por último están los enunciadores diegéticos. En un film, un enunciador diegético sería cualquier persona que existe dentro de la historia y produce enunciados. Cualquier personaje, perdón, que existe dentro de la historia y produce enunciados. Es un yo que le habla a un tú. En Avengers, por ejemplo, el personaje de Iron Man tiene una construcción enunciativa distinta que el del Capitán América. Digamos que los guionistas trabajan en la enunciación de cada personaje como parte de su caracterización. ¿Cómo habla Iron Man, que es más canchero, irreverente y transgresor? ¿Cómo habla el Cap, que es más solemne, humilde y respetuoso? Se entiende, ¿no? Ahora pensemos en muchos tweets, TikToks, videos de YouTube y también memes como pequeñas construcciones ficcionales donde hay personajes que también tienen voz y se configuran como enunciadores. Son enunciadores diegéticos. Esto pasa mucho con los memes que hacen sátira política, donde aparecen personajes reconocibles de la dirigencia que enuncian parlamentos ficticios, pero que a veces son burlas de cosas que dijeron o podrían haber dicho en la vida real.
Este de Alberto que se ve en pantalla, por ejemplo, es una parodia de su discurso en cadena nacional del 12 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19. En su parlamento original, el presidente habló de restricciones para personas recién llegadas al exterior, perdón, recién llegadas del exterior. Esto fue unos días antes del confinamiento obligatorio para todos los ciudadanos, ¿no? Era solamente en este caso este anuncio para personas que venían de afuera del país. Y anunció, aquellas personas que infrinjan el aislamiento establecido tendrán responsabilidades penales. Este meme consiste en una captura de imagen de la transmisión audiovisual, en la que Alberto, como acostumbraba hacer, gesticula con las manos y señala a cámara, lo que refuerza la interpelación de la mirada en el orden del bendición. Se introduce en la parte inferior y con tipografía de subtítulo de película un enunciado apócrifo. Y si no cumplís con la cuarentena, te vamos a ir a buscar y te vamos a cagar bien a trompadas. En el que se puede leer una burla o ridiculización, no del contenido de la alocución original del presidente. El meme, de hecho, no es crítico de la medida, fue publicado por cuentas favorables a la medida del aislamiento, sino más bien una burla del estilo. Cambia una enunciación más bien impersonal, desapasionada y jurídica por una personal, apasionada y coloquial. Es interesante entonces leer la circulación de sentido entre la declaración de un político en sus redes, en tanto enunciador hipermediático, a un tuit de otro usuario, en este caso un enunciador mediático, con un meme donde esa misma declaración aparece tergiversada con fines cómicos y en el que se convierte aquel político en enunciador diegético, con una caracterización específica. En el estudio de memes políticos vamos a atender mucho a la caracterización de las figuras, que pueden ser presentadas como más virtuosas, más patéticas, etc. Al igual que lo que decíamos recién de las películas, esa caracterización de personajes en una ficción se vale, entre otras cosas, de una construcción de los mismos como enunciadores de discursos. Uh, bueno, se me, se me adelantó la filmina final con un chiste de cierre. Son retóricamente desastrosos estos videos. El enunciador hipermediático, el mediático y el diegético pueden coincidir o diferir. Esto es importante decirlo. Ya que son tres niveles enunciativos, perdón, son cuatro niveles en realidad, pero tienen tres tipos de enunciadores, ¿no? Este, pero estos niveles se organizan tipo mamushkas, como muestra este gráfico que es elaboración del propio Fraticelli. A cada enunciador en cada nivel le corresponde su propio enunciatario. Este esquema provee herramientas de análisis muy útiles para el análisis de memes y contenido digital que retomaremos dentro de dos clases, cuando nos dediquemos más específicamente a la conversación política digital. Fíjense cuántos niveles y qué complejidad tiene el tema de la enunciación. Aunque distintas materias significantes ofrezcan mayores o menores limitaciones, sin duda el enfoque enunciativo es muy rico para explorar y hacernos una idea más precisa de todo lo que está pasando en los intercambios discursivos, especialmente los actuales, los de este ecosistema mediático que ofrece capacidades inéditas en la historia para la circulación y la transformación de los flujos del sentido. La clase que viene vamos a avanzar un poco en esta dirección, hablando no en tomar la facultad y fumar charuto, que la filmina no los confunda. La clase que viene vamos a avanzar un poco más en esta dirección, la de las formas de mediatización, los flujos de sentido que estas proveen, o sea, vamos a hablar un poco más puntualmente de los medios. Eh, Bien, eso fue todo. Uf, lo logramos. Qué difícil que fue sacar adelante esta clase. Bueno, hasta la próxima.